Bienvenidos al orden del ser. En este audio continuamos relatando una colección de versículos bíblicos para nuestra vida. Citas bíblicas que nos hagan reflexionar y nos transmitan verdades importantes. La Biblia utilizada para extraer las citas es la Sagrada Biblia de la Universidad de Navarra, de la editorial EONSA. Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y, mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Os digo, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y al orar no empleéis muchas palabras, porque bien sabe vuestro Padre de que tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Vosotros, en cambio, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos, esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y hemos expulsado los demonios en tu nombre, y hemos hecho prodigios en tu nombre? Entonces yo declararé ante ellos, jamás os he conocido, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿No se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a uno o dos, para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que hacer esto sin abandonar lo otro. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Marcos. Todo es posible para el que cree. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y servidor de todos. Y cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra,
comete adulterio contra aquella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lucas. El que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos, rompió contra ella el río y enseguida se derrumbó, y fue tremenda la ruina de aquella casa. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona menos ama. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá haceros daño. Así pues, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Os digo, pues, a todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. El reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir, mirad, está aquí, o, está allí, porque daos cuenta de que el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Quien pretenda guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará viva. Que el mayor entre vosotros se haga como el menor, y el que manda como el que sirve. Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra jamás verá la muerte. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed en las obras, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús, el que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que, donde yo estoy, estéis también vosotros. Las palabras que yo os digo no las hablo por mí mismo. El Padre, que está en mí, realiza sus obras. Si me amarais os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Si no hubiera hecho ante ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, sin embargo, ahora las han visto y me han odiado a mí, y también a mi Padre. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has confiado, para que vean mi gloria, la que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hechos de los Apóstoles. También después de su pasión, él se presentó vivo ante ellos con muchas pruebas, se les apareció durante 40 días y les habló de lo referente al reino de Dios.
Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como bien sabéis, Dios le resucitó. A este Jesús le resucitó Dios, y de eso todos nosotros somos testigos. Por tanto, sepa con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Tus oraciones y limosnas han subido como memorial ante la presencia del Señor. Pedro comenzó a hablar: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que a él es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. En él vivimos, nos movemos y existimos. Os he enseñado en todo que trabajando así es como debemos socorrer a los necesitados, y que hay que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Romanos. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha mostrado. Pues desde la creación del mundo las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Presumiendo de sabios se hicieron necios. Dios, el cual retribuirá a cada uno según sus obras, la vida eterna para quienes, mediante la perseverancia en el buen obrar, buscan gloria, honor e incorrupción, la ira y la indignación, en cambio, para quienes, con contumacia, no solo se rebelan contra la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los que cumplen la ley, estos son los que serán justificados. En efecto, cuando los gentiles, que no tienen la ley, siguiendo la naturaleza, cumplen los preceptos de la ley, ellos, sin tener la ley, son ley para sí mismos. Con esto muestran que tienen grabado en sus corazones lo que la ley prescribe, como se lo atestigua su propia conciencia y según los acusan o los excusan los razonamientos que se hacen unos a otros, y así se verá el día en que, según mi evangelio, Dios juzgue las cosas secretas de los hombres, por medio de Jesucristo. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia, la virtud probada, la esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. En realidad, es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida también a vuestros cuerpos mortales. Estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. Asimismo, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Pero el que sondea los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede según Dios en favor de los santos. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. Si confiesas con tu boca, Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Y si uno tiene que enseñar, que enseñe, y si tiene que exhortar, que exhorte. No devolváis a nadie mal por mal. No os venguéis, queridísimos, sino dejad el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo retribuiré lo merecido, dice el Señor. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, que sois vosotros, es santo. Que el marido cumpla su deber conyugal con la mujer, y lo mismo la mujer con el marido. No privéis al otro de lo que es suyo. En cambio, a los casados, les mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y en caso de que se separe, que permanezca sin casarse o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Nada es la circuncisión ni es nada la falta de circuncisión, lo importante es la observancia de los mandamientos de Dios.
Habéis sido comprados mediante un precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Para nosotros, sin embargo, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros también por Él. Los que compiten se abstienen de todo, y ellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros, en cambio, una incorruptible. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y dando gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, las 3 virtudes. Pero de ellas la más grande es la caridad. Hermanos, no seáis niños en el uso de la razón. Sed niños en la malicia, pero hombres maduros en el uso de la razón. 2 Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros seamos capaces de consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque el mismo Dios que mandó, del seno de las tinieblas brille la luz, hizo brillar la luz en nuestros corazones, para que irradien el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Por eso no desfallecemos, al contrario, aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Porque la leve tribulación de un instante se convierte para nosotros, incomparablemente, en una gloria eterna y consistente, ya que nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son pasajeras, y en cambio las invisibles, eternas. Gálatas. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Y, puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y como eres hijo, también heredero por gracia de Dios. Que el discípulo comparta toda clase de bienes con el que le instruye. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Porque lo que uno siembre, eso recogerá, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos, a su tiempo recogeremos el fruto. Efesios. Ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor. Que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación y así contribuya al bien de los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el que habéis sido sellados para el día de la redención. Que desaparezca de vosotros toda amargura, ira, indignación, griterío o blasfemia y cualquier clase de malicia. Sed, por el contrario, benévolos unos con otros, compasivos, perdonándoos mutuamente como Dios os perdonó en Cristo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Padres, no irritéis a vuestros hijos, antes bien, educadles en la doctrina y enseñanzas del Señor. El Señor de los cielos es el Señor vuestro y de ellos, y que no hace acepción de personas. Por lo demás, reconfortaos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestíos con la armadura de Dios para que podáis resistir. Filipenses. Solo importa una cosa, que llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que, tanto si voy a veros como si estoy ausente, sepa que estáis firmes en un solo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin dejaros intimidar en nada por los adversarios, lo que para ellos es señal de perdición, para vosotros, en cambio, es señal de salvación. Todo esto viene de Dios. Porque a vosotros os ha sido concedida la gracia por Cristo, no solo para que creáis en Él, sino también para que padezcáis por Él, sosteniendo el mismo combate que visteis en mí, y del que ahora os hablo. No actuéis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores, buscando no el propio interés,
sino el de los demás. No os preocupéis por nada, al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Dios colmará todas vuestras necesidades. Colosenses. Él es antes que todas las cosas y todas subsisten en Él. Todo cuanto hagáis hacedlo de corazón, como hecho para el Señor y no para los hombres. Comportaos sabiamente ante los de fuera, redimiendo el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder a cada uno como conviene. 1 Tesalonicenses. No queremos, hermanos, que ignoréis lo que se refiere a los que han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera también Dios, por medio de Jesús, reunirá con él a los que murieron. Estad siempre alegres. 2 Tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. 1 Timoteo. Te encarezco ante todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se entregó a sí mismo en redención por todos. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos en primer lugar a cumplir los deberes de piedad en su propia casa, y a corresponder por lo que recibieron de sus padres, pues esto agrada a Dios. Pues si alguien no cuida de los suyos, y sobre todo de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas y busca la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Pelea el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y para la que hiciste solemne profesión en presencia de muchos testigos. 2 Timoteo. Lo que me has escuchado, garantizado por muchos testigos, confíalo a hombres fieles que, a su vez, sean capaces de enseñar a otros. Comparte conmigo el sufrimiento como un noble soldado de Cristo Jesús. Hebreos. Por haber sido puesto a prueba en los padecimientos, es capaz de ayudar a los que también son sometidos a prueba. Él, en los días de su vida en la tierra, ofreció con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su piedad filial, y, aun siendo hijo, aprendió por los padecimientos la obediencia. Y, llegado a la perfección, se ha hecho causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestras obras ni del amor que habéis manifestado a su nombre. Es imposible que Dios mienta. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. La fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas visibles llegaron a la existencia a partir de lo invisible. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo vuestro, porque Dios se complace en esa clase de sacrificios. Santiago. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Pero que la pida con fe, sin vacilar. Nadie, cuando sea tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios ni es tentado al mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le atrae y le seduce. La religiosidad pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse incontaminado de este mundo. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo mandamiento, se hace reo de todos. Porque aquel que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Y si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Por tanto, hablad y obrad como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad. Porque quien no practica la misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia, en cambio, prevalece frente al juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe, si no tiene obras? Ya veis que el hombre queda justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Hay alguno entre vosotros sabio y docto? Pues que muestre por su buena conducta que hace sus obras con la mansedumbre propia de la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, y además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones,
porque la venida del Señor está cerca. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío salvará su alma de la muerte y cubrirá sus muchos pecados. 1 Pedro. Glorificad a Cristo Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Revestíos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia. Humillaos, por eso, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os exalte. Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones, porque él cuida de vosotros. 2 Pedro. Ninguna profecía de la Escritura depende de la interpretación privada. Pero hay algo, queridísimos, que no debéis olvidar, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No tarda el Señor en cumplir su promesa, como algunos piensan, más bien tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. 1 Juan. Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. El mundo es pasajero, y también sus concupiscencias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. En esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, que ame también a su hermano. 3 Juan. No hay para mí mayor alegría que oír que mis hijos caminan en la verdad. Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Mira, estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Esta es la morada de Dios con los hombres, habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios, habitando rectamente en medio de ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.